Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. El día de hoy tenemos como invitado al abogado José Félix Teixier Pérez con el tema medidas cautelares. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Francisco. Muchas gracias por invitarme. Abogado público, generalmente ahora con el sistema acusatorio tenemos grandes dudas respecto de que si alguien comete un delito, un hecho con apariencia de delito, ¿amerita cárcel o no lo amerita? Las famosas medidas cautelares. Abogado, ¿qué es una medida cautelar? Bueno, acaba de mencionar algo muy importante. Primeramente, que sea un hecho con apariencia de delito. En lo particular, en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se advierte una definición específica de una medida cautelar, sin embargo nos advierte un catálogo de medidas cautelares. Asimismo, yo puedo mencionar que, a mi punto de vista, una medida cautelar es una herramienta que el juzgador tiene para poder garantizar la presencia de una persona sometida a un procedimiento penal, así como también nos advierte el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizar la seguridad de la víctima también y evitar una obstaculización con eso al procedimiento penal hasta su culminación del mismo. Entonces, la medida cautelar, vamos a hablar de esta hasta que estemos ante un juez, no ante el Ministerio Público. No, es correcto, como acaba de mencionar, es que al estando ante el Ministerio Público, aún se encuentra reuniendo, según al criterio del mismo y reuniendo los requisitos del 19 constitucional, que ese hecho sea con apariencia de delito y tenga la razonabilidad necesaria y los elementos pertinentes para poder someter a un sujeto a un procedimiento. Y efectivamente, nace una medida cautelar desde el momento de que el juez verifica la autenticidad o que efectivamente tiene la razón de que esa persona cometió el delito. Una vez que el imputado haya tenido el derecho a declarar, ya sea que haya declarado o bien que se haya reservado el mismo derecho, así como también haya sido informado del por qué se le ha estado investigando por ese delito. Y efectivamente va a tardar durante todo el tiempo, es una característica de temporalidad que va a tardar esa medida cautelar en contra del sujeto activo del delito, prevaleciendo en todo momento pues su inocencia, como es uno de los derechos que también tiene el imputado constitucionalmente. Abogado, ¿cuáles son las medidas más comunes? Las medidas más comunes, bueno, es que todas son comunes realmente, porque todas van proporcionales al delito cometido. Es decir, hay medidas desde una firma periódica que no adolece tanto la libertad del sujeto, pero sí está sometido, es decir, hay una cierta restricción respecto a la personalidad, a la libertad de las personas. Por ejemplo, en un delito de lesiones, vas conduciendo tu vehículo y atropellas, cometes lesiones culposas. ¿Cuáles serían las medidas cautelares que se solicitarían o que el imputado es el que tiene que cumplir? El imputado es la persona que cometió el delito, lo que antes le llamábamos el procesado. Así es. Bueno, como bien comenta ahí, ese es un tipo culposo, no es con la intencionalidad de haber cometido un delito, es algo que se suscitó por el transcurso, por una cuestión de mero eventualidad, no previsto. Esas medidas cautelares se le puede imponer por una firma periódica,
una restricción de que salga del lugar de residencia, ¿no? Evidentemente no podemos poner una que no se acerca a la víctima, o bien que se abstenga de comunicarse con ella, porque ciertamente estaríamos hablando de que son personas eventuales que se conocieron por ese hecho jurídico. Así es. Entonces, ¿qué otra podría ser? A lo mejor una garantía económica que pueda proporcionar la garantía de la reparación futura de un daño. No es una reparación del daño, simplemente pues una garantía en la cual el sujeto tiene la intencionalidad de seguir con ese procedimiento. Como medida cautelar de la privación de la libertad o que la persona esté detenida, ¿esa medida cautelar opera en todos los hechos con apariencia de delito? No, abogado. La prisión preventiva justificada es la última que se va a imponer, porque no hay otra que garantice la presencia del imputado. Entonces, aquí la medida cautelar que va a verificar el juez a solicitud del Ministerio Público, ¿sí? Se va a verificar las condiciones del propio imputado, posiblemente de su situación económica, de sus posibilidades de extraerse de la justicia de la acción penal. ¿Por qué? Porque no tiene la intención de seguir con el procedimiento y obstaculizarlo y retardar el mismo. Y uno de los principios o características del procedimiento es la reparación del daño a la víctima. ¿Cómo sabemos si el imputado es posible que se sustraiga de la acción de la justicia? ¿Cómo hacen ese estudio? ¿De qué manera para nuestro público, si hay algún conocido, algún familiar que comete un hecho con apariencia de delito y escuchamos una medida cautelar? ¿Cómo determinan esa situación? En efecto, es importante que el Ministerio Público verifique, insisto, las condiciones por parte del imputado, su forma de vida. Es decir, esto lo va a acarrear con un departamento que también se auxilia por parte del juez, que se llama Unidad de Medidas Cautelares. Esta Unidad de Medidas Cautelares verifica la situación económica, laboral, social, familiar del imputado. Es un departamento conformado de personal especializado, de trabajadores sociales, en el cual van a verificar si efectivamente su lugar de residencia al momento de que fue detenido esta persona y tomar sus datos generales, efectivamente se está conduciendo con la verdad. Si no es corroborado el domicilio, si no es corroborado los datos de localización del mismo, existe un riesgo de que él se pueda extraer de la justicia de la acción penal. Y en razón a eso hace un contraste para que el Ministerio Público exponga si efectivamente él tiene un arraigo en un domicilio para que no le permita sustraerse de la acción penal. Así como también, insisto, que no esté sometido a otro procedimiento, ¿no? Porque puede ser una persona que ya ha reiterado en varias ocasiones ese procedimiento y en ese procedimiento también ha estado extraído de esa acción de la justicia penal. Entonces, sobre de eso va a versar la imposición de una medida cautelar, sea lesiva o muy leve. La famosa puerta giratoria de la justicia que se llegó a hablar en un momento dado, porque se decía de que, oye, este sistema los deja a todos en libertad. Y entonces socialmente se llegó a pensar de que este sistema no está funcionando. Entonces, en ese punto, ¿qué nos puedes decir, abogado? ¿El nuevo sistema si realmente es eficaz? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esa percepción social de que ahora con este sistema penal a todos se les deja en libertad? Es que este sistema actualmente considero que es muy bondadoso para ambas partes. Es decir, la intención del legislador no nada más es llenar la cárcel de personas, ¿no? Y después investigamos, no, sino que actualmente se verifica las condiciones y la forma de cómo una salida alterna al procedimiento. Sin embargo, las medidas cautelares es garantizar la presencia del imputado. La presencia del imputado es muy importante para el desahogo de todas las audiencias, ya que es la necesidad, uno de los más importantes para que él se pueda ejercer su defensa, a final de cuentas, ¿no? Entonces, el hecho de la puerta giratoria que dice que por aquí salen y por el otro lado, por aquí entran y por el otro salen, es porque no es que salga y borrón y cuenta nueva, sino que está sometido a un procedimiento en el cual previamente el juez verificó esas condiciones para imponerle una medida u otra. Ahora, abogado,
¿Cómo decirle al público? Porque estaban acostumbrados, o estábamos acostumbrados muchas de las veces, cuando detenían a una persona, el detenido inventaba un nombre, inventaba un domicilio, y era la forma de cómo salir, cómo beneficiarse de alguna manera. Por lo que entendemos, por lo que nos dice, esa situación ya no sería favorable. Si el detenido manifiesta un nombre, manifiesta un domicilio que no es correcto, eso no le va a ayudar. Es correcto. Antes tenía la idea de que pues inventa ciertas cosas asesorados por sus abogados, ¿no? Y pues ya ellos ya daban una falsa información para que pues pudieran plantear algo falso, ¿no? Actualmente se cuenta con una base de datos que, insisto, se llama la unidad de medidas cautelares, en la que cuenta cada jurisdicción, cada casa de justicia, en el cual informa de manera inmediata si tiene antecedentes penales, si está sometido a otro procedimiento, ¿sí? Su edad, su domicilio, su lugar de donde labora, porque son previamente verificados por este personal, en el cual le hace llegar esa información al Ministerio Público a través de una evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos es un parteaguas donde el Ministerio Público toma la decisión de solicitar una medida cautelar, no tanto por el delito, se verifican las condiciones del imputado con respecto a la víctima y su grado de sustracción del procedimiento. Entonces, el objetivo de las medidas cautelares sería proteger a la víctima, ¿y qué otro sería? No obstaculizar el procedimiento, porque en esos casos podemos decir que a lo mejor es una persona, el ejemplo que ponía hace rato, que va conduciendo, pero es una persona influyente, llamémosla, ¿no? En el cual puede intervenir en el procedimiento, puede obstaculizar la investigación por X o Y situación, y entonces ahí existe la necesidad de que él se encuentre a lo mejor en una medida cautelar un poco más lesiva, para que él no pueda intervenir o pueda someter o pueda intervenir en una decisión de un testigo o de la propia víctima. Entonces las medidas cautelares serían dependiendo del asunto concreto, por eso es que no se podría hablar de medidas cautelares específicas, sino que hay que analizar cada asunto concreto. Es correcto, no todos los asuntos son iguales, e incluso hablando del mismo delito, no nos encontraríamos en las mismas condiciones en las que se ejecutaron. Hablando en el artículo 19 constitucional, ahí se nos advierte un catálogo de delitos graves donde no está a discusión la prisión preventiva, ¿no? La medida cautelar, que sería la prisión preventiva necesaria. Sin embargo, en contraste con los otros delitos, hay que verificar las condiciones en las que se realizó y las condiciones del imputado con respecto con la víctima. Bien, pues público, están ustedes escuchando qué es una medida cautelar. Y abogado, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que usted le sugiere a aquella persona que es detenida o que en un momento dado puede uno ser detenido y a la hora que nos preguntan nuestros datos, qué es lo que debemos de hacer? Principalmente, pues ser debidamente asesorados por un abogado. El hecho de que sean detenidos por una autoridad por haber cometido un delito, ¿sí? Principalmente deben de acreditar sus arraigos, como les había comentado, ¿no? Tienen la falsa idea de que no digas nada hasta que llegue tu abogado. En este caso hay que conducirse con la verdad, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque eso verifica las condiciones en las que se le va a imponer una medida cautelar, ya sea lesiva o muy leve. Abogado, ¿qué tenemos que entender como arraigo? Como que venimos de una idea de que el arraigo es lo que hacía algún momento dado la autoridad y te encerraba. Era famoso el arraigo, ¿no? Pero ¿qué debemos entender bajo este enfoque del sistema penal acusatorio? Como que tenemos que acreditar el arraigo. El arraigo es, pues en palabras simples, podría decir que es garantizar, es comprobar de dónde soy, ¿sí? ¿Dónde me puedes encontrar? ¿Dónde me puedes localizar? Desde un número telefónico, de dónde soy, quién soy, ¿sí? Dónde laboro, ¿sí? Es garantizar, evidenciar, demostrar en dónde me pueden localizar. Esa es la principal intención de la medida cautelar, el lugar de ubicación y que yo me voy a presentar. Entonces, si demuestro dónde todos estos elementos, dónde vivo, dónde puedo ser localizado, dónde trabajo, dónde vivo con mi familia,
entonces las medidas cautelares van a ser más relajadas, van a ser menos dolorosas, valga la expresión. Es correcto, insisto, también depende del delito. Hablando de Sí. violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que diga yo que vivo en X lugar, donde siempre he vivido más de 12 años, más de 20 años, pero vives con la víctima. Entonces, el legislador como tal va a evitar esa violencia contra la mujer o dentro de cualquier integrante de la familia. Por lo tanto, la más justificable sería una medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí entra lo que le comentaba, abogado. Verifica que se proteja a la víctima. ¿Y cómo va a proteger a la víctima si lo deja salir? Va a vivir en el mismo domicilio, entonces va a reiterar esa violencia. Entonces, por lo tanto, la justificable sería una prisión preventiva. Muy bien. Pues público abogado, muchas gracias por tu plática. Ya saben, una medida cautelar no es tan dañosa como a veces pensamos. Y los invitamos a que sigan su canal Litigio Sustantivo, los invitamos a que se suscriban y por supuesto los invitamos a que también manden sus preguntas, manden sus temas y claro, también la invitación a que tú que nos estás viendo y tienes un conocimiento, compártelo, porque el conocimiento no se atesora, se comparte. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez. Nos vemos a la siguiente.